Bien, comenzamos con el tutorial de medidas de tendencia central, medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de apuntamiento. Aquí tenemos nuestro ejercicio de 55 datos, esto lo venimos trabajando desde el principio. Aquí ya tengo yo la tabla, esta tabla pues, obviamente corresponde a los 55 automóviles. Aquí están sus frecuencias absolutas y bueno, hay que basarnos en esta tabla. La información aquí ya la tenemos. Esta tabla la hicimos desde el primer parcial. Y aquí simplemente pues vamos a retomar esta tabla y de aquí vamos a sacar todos los datos y todos los valores que necesitamos para determinar las medidas de tendencia central y todas las demás medidas que vamos a determinar. Aquí lo vamos a hacer en Excel, ¿ok? Aquí tenemos 7 clases, límite inferior, límite superior y frecuencia. Empezamos con la primera medida. Aquí tengo mi fórmula. La fórmula es la fórmula de la media para datos agrupados. Yo solamente tengo aquí mis datos agrupados y aquí tengo mi fórmula. Con base en esto voy a realizar todo lo necesario para poder determinar cada una de las medidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a basar en esta fórmula, ¿ok? La fórmula de la media para sacar el primer valor. Ponemos aquí media. Esto va a ser importante que vayan viendo cómo se organiza la información aquí en Excel para presentarla en el examen que vamos a hacer. Si ustedes quieren trabajar distinto en Excel, pues bueno, lo pueden hacer en algún otro momento, cuando ustedes lo necesiten, ¿ok? Entonces tenemos aquí la media. ¿Qué nos dice la media? La media aquí nos está diciendo que necesitamos hacer una sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase entre n, ¿ok? Entonces, ¿con qué empezamos? Pues empezamos primero con la parte de arriba de la fórmula y nos dice que es FI por XI. Si se dan cuenta, aquí en la tabla solamente tenemos FI. ¿Qué necesitamos agregar? La columna de XI. Esto también ya ustedes lo saben hacer. ¿Cómo sale la marca de clase? Pues bueno, aquí yo le voy a poner igual. Y entre paréntesis voy a sumar el límite inferior más el límite superior. Esto dividido entre 2. Recuerden que la marca de clase es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. Aquí aquí ya nada más tenemos una columna que representa a cada una de las clases. ¿Cuál representa la clase 1? El número 37, porque es el valor que está en medio de estos dos. ¿Ok? La clase 2, ¿qué valor lo representa? El 48. Acuérdense que estos son kilómetros por hora. Ya resolví mi marca de clase. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Pues ahora necesitamos multiplicarlo. Aquí si tomamos en cuenta el orden jerárquico de las operaciones, tenemos que hacer una multiplicación de estas dos columnas. Y lo voy a hacer en la siguiente celda. ¿Okay? FI por XI. En el encabezado de las columnas hay que establecer bien qué es lo que estamos haciendo. Bien. ¿Cómo se hace en Excel? Recuerden, en Excel todas las fórmulas y funciones empiezan con el signo igual. Igual a FI, selecciono la celda donde está FI, que es el número 7, y lo multiplico por XI, que en este caso es 37. Este es el primer valor de la clase 1. Le doy Enter y aquí ya tengo mi primer valor. Recuerden que yo lo que voy a revisar aquí es las fórmulas. Que yo voy a revisar las fórmulas o funciones que ustedes utilicen. Por ejemplo aquí, si ustedes se fijan, yo puedo dar doble clic y aquí tengo la fórmula que estoy utilizando. Bien. A partir de aquí pues ya puedo arrastrar la fórmula, eso también ya lo saben, tengan mucho cuidado. Arrastro mi fórmula y tengo los valores de la multiplicación de todas las clases. Después me pide que haga la sumatoria. Aquí en la parte inferior voy a hacer la sumatoria. También aquí se necesita utilizar una función que es la función suma, que voy a sumar toda esta columna. Doy Enter y aquí está. Esta es mi sumatoria. ¿Qué sigue después de esto? Ya tengo la sumatoria. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué me indica la fórmula? Vamos a dividir entre n. Y eso ya lo puedo hacer aquí en mi celda donde voy a poner el valor de n. Aquí le doy igual y selecciono la celda donde está la sumatoria y lo divido entre el número de datos. ¿Cuál es el número de datos? No voy a poner 55. Voy a seleccionar la celda en donde está el número de datos que estoy trabajando. Valor de la media 57.8 para este conjunto de datos que tenemos aquí. Ahora vamos a determinar la moda. Aquí en la moda el valor lo vamos a poner aquí
en la celda que está enfrente, vamos a denotar estas celdas donde está el resultado. Y aquí lo que les voy a pedir es que pongamos todos los datos que nos pide la fórmula. Miren, en esta fórmula tenemos de la moda límite inferior, ese está L, aquí está especificado en su formulario. Tenemos límite inferior de la clase modal, la L, y intervalo o amplitud. D1, diferencia de la frecuencia de la clase modal menos la anterior, y D2 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal menos la siguiente. Entonces vamos a determinarlo aquí en Excel. ¿Qué tenemos que hacer? Ver el orden jerárquico de las operaciones. Vamos a empezar con esto que está entre paréntesis. D1, bueno, D1 nos dice la diferencia de la frecuencia de la clase modal menos la anterior. Cuando vemos aquí la clase modal, pues hay que sacar la frecuencia de la clase modal. Entonces vamos a poner aquí los datos. L es límite inferior y amplitud. También nos pide D1 y también nos pide D2. Clase modal también hay que ponerla. Y aquí tengo aquí los datos, límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Necesitamos primero determinar la clase modal. ¿Qué es la clase modal? Aquí no lo tengo especificado, pero la clase modal es la clase que tenga la mayor frecuencia. ¿Cuál tiene la mayor frecuencia? Aquí lo podemos ver, es la clase 2. ¿Ok? Entonces aquí le podemos poner igual y seleccionamos la clase. Ya que sabemos cuál es la clase modal, pues ahora lo que sigue es el límite inferior de la clase modal. ¿Cuál es el límite inferior de la clase modal? Si la clase modal es el 2, pues entonces el límite inferior aquí lo podemos ubicar. ¿Sale? Hay que seleccionarlo de la celda de donde está. Doy Enter. Siguiente, amplitud. La amplitud la puedo sacar de cualquiera de las clases. Solamente al límite superior de cualquiera de las clases le resto el límite inferior. Después D1, otra vez, es la diferencia de la frecuencia de la clase modal menos la anterior. ¿Cuál es la clase modal? Esta. Diferencia de la frecuencia de la clase modal. Si esta es la frecuencia de la clase modal, pues voy a esta menos la anterior. Lo voy a hacer aquí en la celda, le voy a dar igual. Selecciono donde está la frecuencia de la clase modal menos, dice la anterior. ¿Cuál es la anterior? 7. Enter. En la siguiente, igual, diferencia de la frecuencia de la clase modal menos la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? 16. Acuérdense que hay que estar seleccionando las celdas. Aquí en el recuadro amarillo voy a hacer la fórmula. Ahora sí, ya tengo todos los datos. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Qué me pide la fórmula? Primero D1. ¿Dónde está D1? Aquí está, porque vamos a resolver primero lo de paréntesis. D1 entre, ¿qué? Entre D1 más D2. Toda esta operación la tengo que resolver entre paréntesis para que no vaya a tener yo conflicto con mi resultado. ¿Ok? D1, vuelvo a aquí seleccionar D1. Se vuelve a seleccionar y me dice que más D2. Hasta aquí ya tengo este resultado del paréntesis de mi fórmula. ¿Ok? Esto que está aquí. ¿Qué sigue? Vamos a multiplicar por i, pero ahora lo que necesito hacer es encerrar todo esto que ya es mi resultado, mi primer resultado, lo encierro entre paréntesis, y todo esto que ya es un resultado lo voy a multiplicar por la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Aquí la selecciono, donde está el número 11. Vuelvo a encerrar todo esto para no tener problemas con mis operaciones y llevar un orden. Luego me dice que le sume, ¿cuánto? Lo voy a sumar aquí, más límite inferior de la clase modal. Enter. Ese es el resultado de la moda. ¿Qué sigue? Vámonos con mediana. Aquí enfrente voy a poner mi resultado y obviamente mi fórmula. Si se fijan, aquí ya tengo, esto es lo que yo voy a revisar. Igual, vamos a ver qué datos ocupamos. Igual, límite inferior. Vamos a checarlo ahorita, acá en la fórmula. Límite inferior de la clase mediana. Después la i, que es intervalo o amplitud. Pongo la letra i. Después, ¿qué más nos pide? Número de datos, que es con una n mayúscula. ¿Qué más nos pide? F mayúscula. ¿Qué es F mayúscula? Ahorita lo checamos aquí. Dice la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Después FI, frecuencia de la clase mediana. Si se fijan aquí, también nos estamos encontrando con clase mediana, que es el concepto que nosotros necesitamos determinar
primero para poder también definir todos los demás datos. ¿Qué es la clase mediana? Aquí dice, la clase mediana se define como la clase cuya frecuencia acumulada absoluta es mayor a n sobre 2. Esto, miren, aquí n sobre 2. Aquí tenemos la n. ¿Ok? Vamos a ponerla aquí en la fórmula n sobre 2. ¿Por qué? Necesito primero determinar este valor para poder determinar la clase mediana. N sobre 2, que es n, número de datos. Selecciono la celda donde está el número de datos entre 2. Enter. 27.5. Con base en esto, yo voy a buscar en mi tabla, en la frecuencia acumulada, cuál clase tiene la posición 27.5. Si se dan cuenta, aquí no tengo frecuencia acumulada, la tengo que agregar. Eso es lo que tienen que hacer ustedes también. Ya sabemos sacar la frecuencia acumulada, paso a la primera frecuencia, a ese resultado, al de la primera frecuencia, le voy a sumar la siguiente frecuencia, que es 18. Enter. Y a partir de aquí puedo arrastrar mi fórmula para obtener los demás resultados. Se van sumando y al final me tiene que dar 55. Seguimos. Ya que tengo la frecuencia acumulada y que ya sé que necesito buscar la posición 27.5, me doy cuenta que en la primera clase, en la frecuencia acumulada, tengo solamente 7 valores, entonces no tengo la posición 27.5. En la clase 2 tengo 25 valores, no tengo aquí tampoco la posición 27.5. Y en la clase 3 me doy cuenta que sí está la posición 27.5. Las demás también lo tienen, pero esta es la primera que lo contiene. ¿Ok? Entonces la clase 3, le doy aquí igual, clase mediana, 3. Aquí ahorita la marqué en amarillo. Ya que sé cuál es la clase mediana, lo demás está muy sencillo. Límite inferior de la clase mediana, me voy a la tabla y tomo el límite inferior. Enter. Aquí puedo tomar incluso la clase de este ejercicio, de la moda, la amplitud, porque pues es el mismo y si se cambia arriba también se va a cambiar acá. F mayúscula, ¿qué es la F mayúscula? Aquí nos dice frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. Frecuencia acumulada, doy igual, me voy a la frecuencia acumulada, checo cuál es la frecuencia de la clase mediana, que en este caso es 3. ¿Cuál es la anterior? 25. Enter. Y por último, igual a frecuencia de la clase mediana. ¿Cuál es la frecuencia de la clase mediana? Aquí está, 16. Lo selecciono en la columna de frecuencia, doy Enter. Ya tengo todos mis datos. ¿Qué sigue ahora? Pues lo que ya hicimos con la moda, resolver la fórmula. ¿Cómo empezamos? Con lo de paréntesis, después multiplicamos por i y al último sumamos el límite inferior. Ese es el orden que se tienen que hacer las operaciones. Ya tengo n sobre 2. ¿Qué sigue? N es sobre 2 menos f. Entonces me voy a mi celda, le doy igual y selecciono n sobre 2. Aquí está. Menos f. Menos F mayúscula. Ya tengo mi primer resultado. Ahora ese resultado lo voy a dividir entre F y I. Volvemos a lo mismo. Encierro todo esto entre paréntesis porque ya es un resultado. Me voy al final y le pongo entre F y I. Selecciono aquí donde está F y I. Listo. Todo esto lo vuelvo a encerrar entre paréntesis para ya tener aquí otro resultado aislado. Ya lo tengo completo. Y ahora, ¿qué me pide la fórmula? Que todo este resultado lo multiplique por i. Pongo aquí entonces por i. Y selecciono la amplitud. Vuelvo a encerrar todo esto entre paréntesis, un paréntesis al final y un paréntesis al inicio. Y todo esto le voy a sumar más la amplitud. Aquí está. Perdón, el límite inferior. Selecciono este límite inferior. Y sería todo. Doy Enter y ese es el resultado de la mediana. Para datos agrupados en Excel. Ya tenemos nuestras 3 medidas de tendencia central. ¿Qué sigue ahora? Seguimos ahora con las medidas de posición, que son cuartiles, deciles y percentiles. Estos se resuelven similar a la mediana y los vamos a resolver aquí en esta fórmula, en la de kurtosis. ¿Ok? Entonces nos pasamos los cuartiles y los deciles. Y nos vamos a la desviación media.
La desviación media, si se fijan, ya tenemos aquí en esta fórmula las indicaciones de lo que tenemos que hacer. Primero, esta diferencia, ¿no?, entre la clase y la... ¿Esto qué es? Esto es la media. Pues entonces tengo que agregar una columna más. ¿Cómo se va a llamar esta columna? Esta columna se va a llamar marca de clase menos media. Pero también me pide que esto esté en valores absolutos. Aquí le voy a poner yo una I para denotar, una I mayúscula para denotar que son valores absolutos. Con esto ya me está diciendo valores absolutos. ¿Qué hago? Pues bueno, igual a marca de clase, que es 37, menos la media. ¿Cuál es la media? Aquí está, 57.8. Si yo le doy Enter, obtengo el resultado de la resta. Pero me pide valores absolutos. ¿Cómo convierto esto en valores absolutos? Le voy a dar doble clic y voy a agregar la función abs igual a abs, que es de absoluto. O sea, convertir en valor absoluto, ¿qué cosa? Este número, este resultado que ya saqué con la resta de media menos, de marca de clase menos media. Enter. 20.8. Y se fijan, aquí ya me dio el valor absoluto, que es nada más quitarle el número negativo. Ya que tenemos esto ahora, si yo jalo la fórmula, pues me voy a dar cuenta que voy a tener un error. ¿Por qué? Porque, recuérdenlo, aquí tenemos que fijar esta celda que está aquí en rojo, la de la media, porque si se fijan, aquí ya me está agarrando la moda en el segundo, en la segunda celda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Doy doble clic y tengo que fijar esta que está en color rojo. Bien. ¿Cómo se hace eso? Pongo un signo de pesos antes de la letra y un signo de pesos antes del 32. Con esto se me fija la celda y no se va a mover ni en las columnas, ni en los renglones, ¿ok? Ni en las celdas. Doy Enter y a partir de aquí ya puedo ahora sí arrastrar mi fórmula y me va a dar los resultados correctos. Ya tengo los valores absolutos de esta multiplicación que me está pidiendo aquí la fórmula. ¿Qué sigue después de que tenga estos valores absolutos? Hay que multiplicar por FI. Lo pueden hacer aquí en la misma columna como gusten. Y si no, bueno, yo ahorita recomiendo que hagan todo completo. Entonces, FI por XI menos media. Aquí yo lo que estoy indicando es que vamos a hacer la multiplicación de la frecuencia por esta columna, ¿ok? Con valores absolutos. Lo hago aquí. Le doy igual a FI por la fórmula que acabo de terminar. Enter. Aquí no voy a tener problemas si arrastro la fórmula, y si hay algún problema, pues chequenlo ustedes en Excel y corrijan. Pero ya aquí, ya al jalar la fórmula, ya no tenemos que tener, debemos tener problemas. Ya tengo la multiplicación de FI por la marca de clase menos la media. ¿Qué sigue? Hacer la sumatoria. Aquí lo está indicando. Me voy a mi columna que acabo de terminar, y aquí en la parte inferior voy a poner mi sumatoria. También una función es igual a suma, abro paréntesis, selecciono los datos que quiero sumar y le doy Enter. 644. Ya tengo la sumatoria. ¿Qué sigue después de la sumatoria? Dividir entre n. Eso ya lo voy a poner acá. Aquí marco mi celda en donde voy a tener mi resultado y le doy igual a sumatoria de esta columna. La selecciono. Entre. Nos dice que entre n. Voy y selecciono número de datos. Aquí está. Lo selecciono de mi tabla y le doy Enter. Esta es la desviación media. Por eso se le llaman medidas de dispersión. Siguiente fórmula, siguiente medida es la varianza. Vamos a poner aquí varianza. ¿Qué nos dice de la varianza? Tenemos la fórmula y si se fijan, lo mismo que acá. ¿Ok? ¿Qué voy a sacar primero? Este
estos desvíos que están entre paréntesis. Y se fijan, aquí ya no me pide valores absolutos, simplemente me pide que saque estos desvíos. Entonces, si yo voy aquí a mi tabla, se van a dar cuenta que es muy similar a esto, pero vamos a hacerla completa. Esto va a ser xy menos media. Enter. Xy es marca de clase, menos la media. Aquí pues ya no le pongo nada porque pues está entre paréntesis y pues bueno, ahí sí ya nada más es sacar estos desvíos. Le voy a dar igual a xy 37 menos la media. ¿Dónde está la media? Aquí, 57.8. De una vez voy a fijar aquí mi celda para que no se me vaya a mover y pueda arrastrar con los signos. Enter. A partir de aquí arrastro mi fórmula y ya tengo los desvíos de cada una de las clases. ¿Qué sigue ahora? Me dice, pues hay que multiplicar por 2. Me voy a multiplicar por 2, elevar a la potencia. Ahora sí, abro paréntesis y otra vez pongo xy menos media. Y ahora todo esto elevado al cuadrado. Listo. Aquí está. Vamos a usar la función de potencia. Y luego me dice que eleve esto. ¿A qué potencia? Este número, menos 20.8, lo voy a elevar a la potencia. Aquí también me pide una coma. ¿Qué potencia? 2. Pero tienen que tener esa operación, esa multiplicación de esa celda por esa celda. O con esta que es la potencia. ¿Cuánto me da? 472.64. Arrastro mi fórmula y tengo el resultado de todas las clases. Ya tenemos aquí elevado al cuadrado. ¿Qué más pide la fórmula? Hay que multiplicar por fi. Bueno, pues ya tengo todo esto. Ahora vamos a esta columna multiplicarla por fi. Aquí nada más estoy agregando fi por la media. Por el resultado de la marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Y pues bueno, es esto que acabo de terminar. Bueno, fi por la media, que es la indicación que tengo aquí. Fi, perdón, aquí está fi por toda esta columna. Le doy enter y aquí también no voy a tener ningún problema. Arrastro la fórmula. Listo. ¿Qué más nos pide la fórmula? Ahora la sumatoria. Pues bueno, aquí ya llegamos, ya le avanzamos, ya terminamos casi esto. Le voy a dar igual a suma y selecciono toda esta columna que quiero sumar. Aquí está el resultado. Ahora la fórmula me pide que todo esto que ya determine aquí lo divida también entre n. Entonces le voy a dar aquí en donde voy a poner el resultado. Le voy a dar igual a esta sumatoria entre, aquí está, 55. Enter. ¿Cuál es mi varianza? 231.76. Siguiente fórmula. La siguiente fórmula que tenemos es, aquí está, desviación estándar. Aquí ya no hay ningún problema. ¿Cuál es el resultado de la desviación estándar? Raíz cuadrada de varianza. Para eso sirve la varianza. Para terminar la desviación estándar. Le voy a dar igual a raíz. Aquí está la función raíz de este valor. Aquí ya es raíz cuadrada automático. 15.22. Vamos a terminar la curtosis. Para terminar la curtosis, como ya hemos visto, se ocupa el cuartil 3, cuartil 1, centil 90, centil 10. En esta fórmula pues nos indican qué es lo que tenemos que sacar para poder determinar cuál es el resultado de la curtosis. Ya hemos visto también que en la media se utiliza esta formulita que tengo aquí en cada una de las celdas.
para poder determinar la clase del cuartil, o en este caso del centil también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a resolver esta fórmula para cada uno de los cuartiles. Vamos a hacer un poco distinto esto de la kurtosis, porque pues, si no tendríamos que poner un montón de datos para cada cuartil, para cada centil, y después de eso sacar la kurtosis. Entonces lo vamos a hacer lo siguiente. Igual a x, ¿qué es x? Esta la vamos a sustituir con el número 3 porque vamos a sacar el cuartil 3. Esto multiplicado por n, que es n, el número de datos, lo tenemos acá arriba, son 55 datos. Después de que ya tengo la multiplicación, cierro el paréntesis y todo este resultado lo voy a dividir entre 4. Le doy Enter. Lo mismo para el cuartil 1. Le doy igual a cuartil 1, abro paréntesis, cuartil 1 por el número de datos, que son 55, lo tomo de acá de los datos. Después cierro el paréntesis y y aquí divido entre 4. Lo mismo para los centiles. ¿Qué es lo que va a cambiar en los centiles? El x se convierte en un 90, abro paréntesis, 90 por n, que son el número de datos, aquí lo pongo, lo marco 55, y ahora cierro paréntesis, dividido entre 100. Esto es lo que cambia. Igual, abro paréntesis, 10 por la celda donde están los 55 datos, cierro paréntesis y ahora divido entre 100. Enter. Con esto voy a buscar la posición 41.25, 13.75, 49.5. Vamos a identificar el cuartil 3 con la posición 41.25, el cuartil 1 con la posición 13.75, centil 90 con 49.5 y centil 10 con la posición 5.5. Voy a poner aquí la clase en la que está para tener una referencia y poder sacar todos los demás datos sin necesidad de anotarlos. Entonces, ¿dónde encuentro la posición 41.25? Me voy a la columna de la frecuencia acumulada, que es esta, y aquí voy a buscar esa. 41.5 está aquí, no, está aquí. ¿Cuál es? Está en la clase 4. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la clase igual a, y la ubico en donde esté, que es la clase 4. Ya lo ubiqué. Doy Enter. Ahora, ya tengo la primera. Aquí igual, no voy a ubicar la 13.75 en la frecuencia acumulada. En la 1 está, no, en la 2 sí. Entonces es la clase 2. Aquí en la posición 49.5 me voy a ir a la frecuencia acumulada. Checo aquí en la 1, no, 2 tampoco, 3 tampoco, 4 tampoco. 5 sí, entonces selecciono la clase 5. Y por último, igual la posición 5.5, checo la frecuencia acumulada y la clase 1 tiene la posición hasta la posición, bueno, 7 valores, entonces tiene hasta la posición 7, es la clase 1, doy Enter. Hasta aquí ya tengo la clase, tengo la formulita esta de xn sobre 4, y si ustedes checan aquí en la fórmula, pues bueno, vamos a sacarlo todo así, ¿sale? Entonces es igual, ya vimos cómo tenemos que hacer la fórmula. Primero, xn menos f. Entonces aquí tengo xn, que es esto, menos f, que es f, frecuencia acumulada de la clase anterior del cuartil buscado. Frecuencia acumulada de la clase anterior. Entonces voy a la tabla y checo cuál es. Estamos en la clase 4, es esta. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Pues es la 41. Selecciono. Esto ahora ya lo tengo esta división, perdón, esta resta. Encierro entre paréntesis para tener ya este resultado listo. Y ahora sí, dividirlo entre cuánto, aquí me está marcando la fórmula, entre FI, que es FI, es la frecuencia de la clase 4. Entonces voy, aquí está la frecuencia 4, es 6. La selecciono y me bajo a la fórmula, ¿ok? Ya que tengo esto, vuelvo a encerrar entre paréntesis para que este ya sea un resultado. Y ahora
me voy a la fórmula y checo qué es lo que sigue. Tengo que multiplicar por I. ¿Qué es I? La amplitud. Esa amplitud incluso también la podemos sacar ya de las amplitudes que hemos determinado. Aquí está una 11. ¿Ok? Aquí no me lo dio. Multiplicado por la amplitud. Aquí está 11. Ya que tengo este resultado, ahora voy a encerrar nuevamente todo entre paréntesis para que este ya sea un resultado que pueda manejar o hacer la siguiente operación, que es una suma. ¿Qué le voy a sumar? Más el límite inferior de la clase 4. Límite inferior de la clase 4, aquí está 64.5. Hasta aquí, si se fijan, ya puedo darle Enter y ya tengo el resultado. Vamos a hacer lo mismo para esto, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí igual, abro paréntesis, checo la fórmula, es 13.75 menos la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta anterior a la clase, ahorita estamos en la clase 2. Checo aquí mi clase 2, esta es mi clase 2, voy a la frecuencia absoluta, me doy cuenta que la anterior es 7, ¿ok? Bajo nuevamente la fórmula y ahora lo que hay que hacer es encerrar entre, esto que encerré entre paréntesis, dividido entre, aquí me dice FI, la frecuencia de la clase 2, aquí está, la frecuencia de la clase 2 es 18. Bajo nuevamente mi fórmula, vuelvo a encerrar entre paréntesis lo que ya tengo determinado y ahora sigue multiplicarlo por I, pongo por la amplitud, la voy a tomar aquí de la mediana, que es la misma, es 11, y todo esto lo vuelvo a encerrar y esto lo voy a sumar, le voy a sumar el límite inferior de la clase 2. ¿Cuál es el límite inferior de la clase 2? Aquí está 42.5, lo selecciono y eso es todo, Enter. ¿Okay? Si ustedes pueden generar un patrón, una fórmula donde puedan nada más copiar y pegar, pues adelante, ¿ok? Si les funciona, háganlo. Si no, mejor no se metan en problemas. Hacemos lo mismo aquí, abrimos paréntesis, ya sabemos, es 49.5 menos la frecuencia acumulada anterior de la clase 5. Aquí tenemos la clase 5 y la clase acumulada anterior es 47. Después encerramos, esto que está encerrado entre paréntesis lo vamos a dividir, aquí está, entre FI, que es FI la frecuencia de la clase 5. Aquí está la clase 5 y vamos a seleccionar su frecuencia, que es 5. Ya que tenemos esto, nuevamente todo esto lo encerramos entre paréntesis y ahora ya solo queda, es multiplicar por la amplitud, que también la voy a tomar aquí de la mediana, que es 11. Y ya que tenemos esto, encerramos entre paréntesis nuevamente. Y ahora ya nada más nos quedaría... Aquí ya me equivoqué. La vuelvo a hacer. Igual a este valor menos la frecuencia acumulada anterior de la clase 5. Aquí está la clase 5, 47. Cierro paréntesis y divido entre FI, que es FI la frecuencia de la clase 5. Aquí está 5. Después lo encierro todo entre paréntesis. Y ahora a esto lo voy a multiplicar por la amplitud, que lo voy a tomar de la mediana. Aquí está 11. Cierro todo entre paréntesis. Y ahora nada más nos queda más límite inferior de la clase 5. Me voy a la clase 5, checo el límite inferior, lo selecciono y eso es todo. Damos Enter. Este es el centil 90. Doy igual, abro paréntesis, 5.5 menos frecuencia acumulada anterior de la clase 1.
La clase 1, fíjense bien aquí, es esta. Y esta es la frecuencia acumulada. La anterior, ¿cuál es? 0. Si quieren pueden seleccionar incluso esta celda. Es una celda que tiene 0, no hay problema. Cierro paréntesis y todo esto lo divido entre el FI, la frecuencia de la clase 1. Checo aquí, esta es la clase 1, checo su frecuencia 7, lo selecciono. Ya teniendo esto, cierro paréntesis. Ok. Ya que tengo la división, que sigue la multiplicación. Multiplicar por la amplitud, aquí está. Tomo la amplitud también de la mediana. Cierro paréntesis al principio y al final. Ok, no se les olviden los paréntesis, por favor. Y ya nada más queda más límite inferior de la clase 1. Voy a mi tabla y aquí tengo el límite inferior y aquí ya le puedo dar enter. Resultado aquí está. Solo queda sustituir cuartil 3. Aquí está, me está indicando la fórmula para sacar ya la curtosis. Cuartil 3 es este, lo selecciono, menos cuartil 1, lo selecciono, cierro paréntesis y todo esto lo voy a dividir entre centil 90, aquí está, menos centil 10. Todo esto lo voy a encerrar entre paréntesis. ¿Por qué? Porque esto que tengo aquí entre paréntesis lo tengo que multiplicar por 2. Aquí en la fórmula no lo tengo, pero se tiene que multiplicar por 2. ¿Ok? Para no tener problemas, vamos a encerrar todo esto para que así podamos entender que es una división entre esto que está aquí entre paréntesis y todo esto que está acá entre paréntesis. El producto de toda esta operación que tengo aquí. Doy enter y esta es mi curtosis. Está un poco larga, la pueden hacer así para no poner cada uno de los datos. En las anteriores sí, por ejemplo aquí sí pónganme todos los datos, al igual aquí en la moda, eso me sirve para revisar. Si ustedes no quieren hacer todo esto, también lo pueden hacer directo, pero para hacerlo en la evaluación se tiene que poner así como lo estoy marcando yo, ¿ok? Por último, el sesgo. El sesgo, pues miren, ya nada más es sustituir aquí. Esta es la media. Vamos a buscar el resultado de la media. Aquí está, en esta es la moda, 57.8. Selecciono la celda donde está el valor, menos la moda. Checo el valor de mi moda. Lo selecciono. Y todo esto lo encierro entre paréntesis. ¿Para qué? Para que yo este resultado le pueda aplicar esta división. Todo este resultado lo divido entre S, que es S. Aquí lo tenemos, nuestra desviación estándar. Selecciono donde está el 15.22. Con esto doy enter y aquí tengo mi sesgo. El sesgo puede ser positivo, puede ser negativo y esto nos indica hacia dónde está cargado el sesgo de los datos que estamos analizando. Aquí tenemos un sesgo positivo. Eso es todo. Espero que les sirva el material y pues en el examen vemos los resultados. Muchas gracias. Adiós.